A los 7 años, la guapa tía que mi padre trajo a casa me regaló una caja de mangos. Ese día, mi madre me vio devorar con avidez los mangos, firmó el acuerdo de divorcio y se suicidó saltando al vacío. A partir de entonces, los mangos se convirtieron en la peor pesadilla de mi vida. Por lo tanto, el día de nuestra boda le dije a mi esposo, Isen, si quieres el divorcio, solo dame un mango. Mi marido me abrazó sin decir palabra, pero a partir de entonces los mangos también se convirtieron en un tabú para él. En la víspera de Navidad de nuestro 5º año de matrimonio, el amor de la infancia de mi esposo colocó un mango en su escritorio. Ese día, mi esposo anunció que rompía lazos con su amiga de la infancia, Reena, y la despidió de la empresa. Ese día sentí que él era el hombre destinado para mí. Hasta que, 6 meses después, regresé de negociaciones en el extranjero con un acuerdo de cooperación por valor de 10.000 millones. En el banquete de celebración, mi marido me ofreció una bebida. Después de beber la mitad, su amiga de la infancia, la mujer que había sido expulsada de la empresa, se puso detrás de mí y me preguntó con una sonrisa, ¿está bueno el zumo de mango? Miré a mi esposo, Isen, con incredulidad, pero él se estaba conteniendo la risa. No te enfades. Reena insistió en gastarte una broma conmigo. No te di un mango para comer, solo una botella de zumo de mango. Creo que Reena tiene razón, tu aversión a los mangos es solo una peculiaridad. Mira con qué gusto lo estabas bebiendo hace un momento. Con rostro impasible, levanté la mano y le arrojé el jugo de mango restante a la cara, luego me di la vuelta y me fui. Hay cosas que nunca son una broma. Los mangos no lo son, y mi deseo de divorciarme tampoco. Señorita Lidia, presenta una recaída de problemas estomacales debido a la estimulación por estrés. En el futuro, bajo ningún concepto coma cosas que no le gusten. De lo contrario, la próxima vez podría no ser solo dolor de estómago, sino que requeriría una gastrectomía. Permanezca en el hospital en observación durante un día y avise a su familia lo antes posible. Al oír las palabras del médico, guardé silencio. Para el nuevo proyecto, trabajé incansablemente en el extranjero durante 39 días y regresé sana y salva. Inesperadamente, el vaso de jugo de mango que Isen me dio en el banquete de celebración me envió directamente al hospital. Inconscientemente, abrí el chat fijado de Facebook, escribí 2 palabras y noté que algo no estaba bien. Tras una inspección más detallada, efectivamente se trataba de Isen, pero había cambiado su foto de perfil por una de un mango verde. Justo cuando miraba fijamente la ventana del chat sin pensar en nada, entró la llamada de Isen. Por teléfono, la voz del hombre era gélida, ya estoy en casa. ¿Dónde estás? Guardé silencio. Antes, solía calmar mi temperamento y comportarme como una niña pequeña para suplicarle con voz melosa, pero esta noche no supe cómo hablar. Isen estaba algo molesto. Lidia, ¿cuánto tiempo más vas a armar este escándalo? Hospital. Isen guardó silencio. Nunca le había importado mi salud, jamás habría imaginado que su vaso de jugo de mango me habría enviado directamente al hospital. Espérame en el hospital. Iré enseguida. No quería tratar con él, pero mi debilidad física me impedía moverme. El tiempo pasaba poco a poco. El médico vino a revisarme 3 veces, pero Isen nunca apareció. Antes de quedarme dormida, la última vez que revisé mi teléfono, vi la publicación de Reena en Facebook, cada vez que me lesiono, mi superhéroe aparece entre nubes auspiciosas. ¡Qué maravilla! La imagen que acompañaba la publicación era una fotografía de Isen aplicándole una tirita. La foto de perfil de Reena era un mango amarillo, hermoso pero nauseabundo para mí. Tras conocernos durante 10 años, Isen siempre había respetado mis límites. Con experiencia en los negocios, también sabía cómo interactuar con otras mujeres. Pero ahora estaba cruzando la línea repetidamente. Luego está el hilo conductor que une nuestro matrimonio con el último proyecto que negocié, ese acuerdo de cooperación con Europa Occidental por valor de 10.000 millones, que determina la vida o la muerte de la empresa. Ya no era necesario que existiera. Al día siguiente, cuando desperté, Isen no había enviado ningún mensaje ni hecho ninguna llamada. Yo tampoco estaba enfadada. Tras el nuevo examen,
que no reveló ningún problema, me fui directamente a casa. La lujosa villa de 500 metros cuadrados fue pagada íntegramente por Isen y por mí el año pasado. Hace 7 años, después de graduarnos, nos apretujamos en un sótano compartiendo un tazón de fideos instantáneos. Hace 5 años, cuando nos casamos, comimos en un puesto de comida callejera y compramos un pastel pequeño de 4 pulgadas de camino a casa. Ahora, solo podía lamer mis heridas a solas en la villa vacía. Pensé que me acostumbraría en el futuro. Justo cuando estaba revisando el acuerdo de divorcio enviado por el abogado, Isen llegó a casa. Al entrar por la puerta, lo acompañaba un fuerte aroma a perfume de rosas. El olor me dejó atónita. La piel de Isen es delicada y sensible, alérgica a muchos cosméticos, lo que más odia es el perfume. Por eso, durante los años que estuvimos juntos, nunca usé ningún producto para el cuidado de la piel, ni siquiera elegía el shampoo a la ligera. Ahora parece que solo fue estricto conmigo. El hombre me vio tumbada en el sofá con una tableta y se quedó sorprendido. Anoche, Reena estaba demasiado contenta en el banquete de celebración, se emborrachó y se cayó, así que la llevé a casa primero. Más tarde, como ya era muy tarde y el camino era largo, busqué un hotel cercano donde quedarme y no fui al hospital a buscarte. Asentí, cancelé otro pedido de colaboración en la tableta y respondí con naturalidad, entendido. Isen abrió la boca, algo atónito, como si mi reacción no fuera la que esperaba. Dudó un instante, dio 2 pasos hacia mí, bajó la mirada y dijo, hoy es sábado. Ya no te preocupes por el trabajo. Estoy planeando llevar a Reena de viaje a París. ¿Quieres unirte? En mi cumpleaños hace 7 años, Isen y yo nos tomamos una foto en el mercado nocturno. Al ver el fondo barato de la Torre Eiffel, él juró que cuando tuviéramos dinero en el futuro, me llevaría a París para tomar una foto idéntica debajo de la verdadera Torre Eiffel. Más tarde, nuestra casa se fue haciendo cada vez más grande. El negocio prosperó. Pero él estaba cada vez más ocupado y me convenció más de una vez, Lidia, este es el periodo crítico para el desarrollo de la empresa. Como líder, ¿cómo puedo tomarme vacaciones y viajar al extranjero sin preocupaciones? Eres la más sensata. Debes entenderme, ¿verdad? Lo entendí. Así que dejé de mencionar París y me dediqué por completo a los asuntos de la empresa, contribuyendo a su carrera. Pero resulta que, mientras Reena quisiera ir, él tenía tiempo. Al abrir el siguiente correo electrónico del cliente, dije con el mismo tono de siempre, un trío es demasiado numeroso. No me interesa. Tras oír esto, pareció suspirar aliviado antes de continuar. Bien, cojo algo y me voy. Encárgate tú de comer. Cenaremos juntos. Además, esta cooperación es crucial para que la empresa se abra a los mercados extranjeros. He invitado a los medios a una rueda de prensa el lunes. ¿No has querido siempre estar a mi lado públicamente? El lunes es la oportunidad. Prepárate. Tras decir esto, me miró con seriedad. Tranquila, esta vez te presentaré como es debido y no dejaré que Reena cause problemas. Levanté la cabeza y lo miré. Sabía que era su compensación por lo de anoche, pero ya no importaba. Cancelar la cooperación con Europa Occidental requeriría varios días de trámites. Anunciarlo el día de la rueda de prensa sería lo mejor. Por la noche, llegué temprano al restaurante para esperar, como de costumbre. En nuestros 7 años juntos, esto se había convertido casi en una costumbre. Mientras esperaba, recibí una llamada del extranjero. Era de mi contraparte en la última negociación, que también era mi hermano mayor. Habló con voz suave, riendo. Lidia, ¿qué te pareció mi última propuesta para que te unieras a DM? John Corporation aún es demasiado pequeña. No se ajusta a tu talento. Esta fue la tercera vez que intentó convencerme. La primera fue hace 7 años, cuando rechacé una oferta con un sueldo muy alto de una empresa extranjera para unirme a la pequeña empresa de Isen con un salario mensual de 2.500. Además, tenía que pagar 1.000 de alquiler. Mi hermano mayor estaba frustrado, habló hasta quedarse sin palabras, pero no pudo hacerme cambiar de opinión. La segunda vez fue en la mesa de negociación hace unos días, donde mi oponente quedó completamente impresionado. Después, entre satisfecho y cauteloso, me dijo,
Lidia, escuché que en Hand Corporation solo ganas 5,000 al mes. Ven conmigo. No dejes que tu talento sea enterrado por gente desagradecida. Sonreí y me negué. ¿Cómo podría estar enterrado? Era la empresa de mi marido, el imperio que habíamos construido juntos durante 7 años. Esta era la tercera vez. Dudé solo 3 segundos, pedí al camarero una botella de vino tinto y acepté sin dudarlo. Envíame la dirección. Empiezo el martes que viene. La persona al otro lado del teléfono se quedó atónita por 2 segundos y luego estalló en carcajadas. Mi hermano mayor, temiendo que me arrepintiera, dijo, bien, y colgó. Sonreí, a punto de dejar el teléfono, cuando apareció en la pantalla un mensaje de Isen: la situación ha cambiado. Reena no pudo esperar, así que la llevé primero en avión. Cena tú sola. Cuando vuelva, tengo una sorpresa para ti. En Facebook también había una publicación nueva de Reena, etiquetándome solo a mí: gracias, hermano, por hacer mi sueño realidad. Como agradecimiento, mañana te invito a una gran cena. La imagen que acompañaba la publicación era de Reena cogiendo la mano de Isen bajo la Torre Eiffel, idéntica a otra foto de hace 7 años. Miré la foto 2 segundos, luego abrí decididamente el chat de mi hermano. ¿Quieres, como regalo por unirme a tu empresa, esa cooperación con Europa Occidental valorada en 10,000 millones? El teléfono guardó silencio un rato y luego vibró frenéticamente. Lo quiero, lo quiero. Hermana menor, eres demasiado buena conmigo. Ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad? El regalo que te compré debería haber llegado. Acuérdate de recogerlo. Me quedé atónita y la risa brotó lentamente de mi garganta, haciéndose cada vez más fuerte. Sí, ayer fue mi cumpleaños. Cuando Isen me vio beber el jugo de mango, ¿se acordó de ello? Cuando estaba poniendo una curita a Reena, dejándome sola en el hospital, ¿recordó darle un regalo de cumpleaños a su esposa de 7 años? Probablemente no. Pero no importa. Nos estamos divorciando de todos modos. ¿Quién querría un regalo de un exmarido? Después de comer, no descansé y me dediqué por completo al proyecto de Europa Occidental. Al fin y al cabo, era algo que debía entregar a mi nuevo empleador. No podía salir mal. Así que, durante los 2 días siguientes, me quedé en la empresa con las luces encendidas toda la noche. La gente lo vio y cuchicheó en el chat grupal sin que yo lo supiera. La directora Lidia solo gana 5,000 al mes. Depende de Isen para todo. ¿Cómo se atreve a hacer un berrinche? Si no fuera por su relación con Isen, con la empresa prosperando tanto, ¿quién la necesitaría? Oí que cuando Isen empezó el negocio, ella era quien lo frenaba. De lo contrario, la empresa habría salido a bolsa hace mucho tiempo. Sin excepción, Reena capturó estas palabras y me las envió en privado. Luego, hipócritamente, me aconsejó: hermana Lidia, sé que casarte con un presidente financiero tan capaz debe hacerte sentir muy insegura, pero quiero decirte que las mujeres mayores que solo trabajan no atraen a los hombres. Ellos prefieren chicas jóvenes, guapas y femeninas como yo. Al escuchar su mensaje de voz afectado, sonreí. Está bien. Mañana haré que Recursos Humanos te despida para que no te quedes sin hombres. Tras eso, la bloqueé. 10 minutos después, recibí la llamada acusadora de Isen: agresivo, Lidia, ¿dónde te provocó Reena otra vez? Por fin la convencí para que viniera a París a perdonarte por tu grosería en el banquete, y ahora la has hecho llorar otra vez. ¿Te sientes incómoda si no causas problemas ni un día? ¿Perdonar a quién? A mí. Me pareció tan absurdo que imprimí el borrador del acuerdo de divorcio mientras preguntaba con naturalidad: ¿cuándo vuelven tú y Reena? Tenemos que hablar del divorcio. Del otro lado, Isen respiró entrecortadamente. Lidia, ¿ya terminaste? Los berrinches y los celos tienen límites. Si vuelves a causar problemas sin razón, me enojaré de verdad. Me quedé atónita y me eché a reír. Imprimí el acuerdo en blanco y negro. ¿Acaso debía temer su ira? Firmé y lo dejé en su escritorio. Recuérdalo cuando regreses. ¡Pum! Isen pateó el taburete al otro lado de la línea. Bien. No te arrepientas.
colgó de golpe. Me encogí de hombros. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que vi al abrir el teléfono fue una publicación suya en redes sociales a las 4 de la mañana. Isen y Reena frente al ventanal del hotel, con los dedos entrelazados. Pie de foto: 7 años de viento y lluvia, afortunadamente contigo. Decenas de miles de comentarios preguntaban por qué por fin lo hacía oficial. Isen no respondió, pero fijó un emoji de zapato. También en el chat grupal de la empresa publicó, con efecto inmediato, el puesto de gerente de Lidia será reemplazado por Reena. El proyecto de cooperación con Europa Occidental se transfiere a la gerente Reena, y a la conferencia de prensa de esta noche asistirá ella en lugar de Lidia. Él sabía que trabajé incansablemente en el extranjero durante 39 días para ese acuerdo. Sabía que para asegurarlo preparé materiales todo el día, socialicé por la noche y bebí hasta casi vomitar. Pero aún así hizo esto para obligarme a ceder. Mi teléfono vibró: todavía tienes la oportunidad de admitir tu error. No respondí, lo tiré a un lado y fui a lavarme. Olvidó que el proyecto lo conseguí yo sola y que los socios reconocieron mi capacidad personal, no la empresa. Tras desayunar y volver a la oficina, encontré todas mis cosas tiradas fuera: el vaso, los archivos y el acuerdo de divorcio roto en pedazos. Lo único intacto era nuestra foto de boda, colocada en el balcón. Reena estaba en mi silla, provocadora: lo siento, hermana Lidia. Isen ya me ha dado esta oficina. De ahora en adelante, te sentarás allí, señaló el trastero con goteras junto al baño. Sin molestarme en escucharla, miré a Isen, que estaba callado a su lado. Parecía no haber dormido en toda la noche, con los ojos rojos y una mueca maliciosa. Reena tiene razón. Le he cedido la oficina. Pero si retiras el divorcio, quizá pueda. No hace falta, lo interrumpí. Tomé la foto del balcón, me encontré con su mirada orgullosa y la tiré a la basura. Tampoco quiero esto. Tíralo tú también. Dicho esto, agarré el ordenador y me fui, sin mirar los ojos llenos de ira de Isen. Hoy es lunes. Mañana debo viajar al extranjero para comenzar mi nuevo trabajo, así que necesito hacer la maleta. No asistí a la rueda de prensa de esa noche. En casa, como gerente de DM, completé la comunicación final con los socios de Europa Occidental. En el momento en que se confirmó la cooperación, recibí el mensaje de Isen: he invitado a los medios a la rueda de prensa de esta noche para que la retransmitan en directo. Si no admites tu error, el proyecto de Europa Occidental no tendrá nada que ver contigo. Le eché un vistazo y activé el modo no molestar. Ya era hora. Tenía que ir a tomar el avión. A las 19, los medios llegaron uno tras otro, retransmitiendo en directo desde distintos puntos de la ciudad. Reena, que se había gastado una fortuna en contratar a un maquillador famoso, estaba impecablemente arreglada y tomaba del brazo a Isen con una sonrisa radiante. Isen llevaba un traje gris con un porte impecable, pero sus ojos recorrían ansiosamente a cada persona bajo el escenario. ¿Por qué no? Ya llegó, ese pensamiento cruzó su mente, y la emoción inicial se transformó poco a poco en inquietud. Pero la rueda de prensa debía continuar. Isen frunció los labios y tomó el micrófono. Hola a todos, soy Isen, presidente del grupo Han. El tema de la rueda de prensa de hoy es el proyecto Victoria, un acuerdo entre nuestra empresa y el grupo GK. ¿Este proyecto?, preguntó un reportero con acreditación de un canal financiero internacional, poniéndose de pie de repente. Isen, ¿estás seguro de que se trata del proyecto Victoria? Isen se quedó atónito. Por supuesto, es de nuestra empresa. La asistente subió corriendo al escenario y le susurró al oído: malas noticias, Isen. Hace un minuto, el grupo DM anunció oficialmente que el proyecto Victoria ha sido adquirido por DM y que la gerente, Lidia, ha abandonado el barco. ¿Qué? Isen entendió mal por un momento, con el corazón palpitando, incapaz de creer lo que oía. El significado del anuncio era evidente para todos los presentes, especialmente para Isen, con tantos años en el mundo de los negocios. El rostro de Reena palideció de miedo. Era un acuerdo de 10.000 millones. Sin ese pedido europeo, la supervivencia de la empresa era incierta,
y su sueño de ser la señora de Isen no se cumpliría al día siguiente. Miró a Isen con preocupación, pero lo vio paralizado, incapaz de articular palabra. Isen aún no podía creer que, después del divorcio, yo fuera tan despiadada. Un reportero le acercó el micrófono a la cara, pero seguía sin obtener respuesta. Se quedó petrificado, a punto de caerse. A lo largo de los años, siempre había sido tolerante con él, así que no esperaba que esta vez yo fuera tan resuelta. Mi cumpleaños había sido hacía poco, y Isen recordó de repente el primer cumpleaños que pasamos juntos en la empresa, muchos años atrás. En aquel entonces, todos teníamos poco dinero y la empresa era muy rudimentaria. Preparó un pastel en la sencilla oficina para celebrar mi cumpleaños y soplar las velas. Fue muy amable conmigo, sintiéndose culpable por solo poder ofrecerme un pastel sencillo y una comida en un restaurante cercano. Al ver su cabeza gacha, maldije que algún día lo guiaría a él y a su empresa a la cima del sector. Siempre había confiado en mis capacidades, y de hecho lo logré. Sin mí, durante todos estos años, la empresa de Isen quizá no habría sobrevivido, y mucho menos alcanzado la magnitud actual. Pero a medida que la empresa creció y él pasó de ser un desconocido a un hombre de éxito, olvidó quién era el verdadero motor de esta empresa. Durante todos estos años, aprovechándose de mi esfuerzo, se regodeó en la fama bajo la identidad de Isen. Todos lo elogiaban por haber empezado de cero, un genio de los negocios. Pero ignoraban que yo, siempre oculta tras él, era la verdadera jefa de esta empresa. En el pasado, me quejaba de que Isen no me invitara a eventos sociales ni revelara mi identidad. Pero él decía que era porque me quería demasiado y no quería que otros factores se entrometieran en nuestra relación. Aunque su explicación me parecía problemática, yo lo quería demasiado y lo acepté sin cuestionarlo. Hasta que Rehena apareció como su esposa, no me di cuenta de lo ridícula que había sido. Parecía que aún no comprendía lo que significaba perder. Perfecto. Que vea cómo todas sus expectativas y esperanzas de estos años se desvanecen. Y que sepa que conmigo, Isen era el centro de atención. Sin mí, no es nada. La secretaria, al verlo aturdido, le dio un codazo con ansiedad y dijo, Isen, piensa en cómo explicar el acuerdo europeo a los medios presentes. Este asunto no solo concierne a los intereses de la empresa, sino también a sus capacidades e imagen pública. En cuanto la secretaria terminó, las preguntas del reportero estallaron como agua hirviendo, difíciles de controlar. Isen, ¿de verdad el grupo Hank se ha hecho cargo del proyecto Victoria? ¿O hay algún secreto inconfesable? Isen, oí que GK consiguió este acuerdo porque le robaron a una figura clave de tu empresa. ¿Puedes explicarlo? Hola, Isen. Hemos recibido información de que tú y la gerente dimitida, Lidia, teníais una relación estrecha, y se sospecha que esta señorita Rehena, a tu lado, es la amante que la suplantó y provocó su marcha. ¿Es cierto? ¿Verdadero o falso? Una tras otra las preguntas agresivas dejaron a Isen sin respuesta. Lo más aterrador era que los reporteros no solo conocían problemas internos e información privilegiada, todo era cierto. Con todos hablando a la vez, no tuvo oportunidad de explicarse. Además, había actuado con demasiada crueldad como para salvar su reputación. No había otra opción que reintegrarme a la empresa para continuar con el caso Victoria. Con la ayuda de secretarias y seguridad, Isen y su grupo huyeron apresuradamente del lugar y se refugiaron en la sala de espera. Toda la corporación Hand estaba sumida en el caos, no solo lidiando con el desastre del día, sino también ocupándose de las relaciones públicas para acallar las búsquedas. Pero el incidente ocurrió demasiado de repente. Cada vez más gente hablaba de ello, era imposible silenciarlo. Al mismo tiempo, DM seguía echando leña al fuego, mencionando su estrecha colaboración con GK en el proyecto Victoria. Además, debido al anuncio de alto perfil de Rehena, surgieron interminables especulaciones en línea sobre nuestra relación a tres bandas. Muchos creían que Rehena era la amante que me había desplazado y que Isen era el canalla que me había abandonado. Esa imagen pública representaba un golpe fatal para una empresa que aún no era muy grande. Pero en ese momento, Isen parecía incapaz de oír nada. Sus dedos apretaban el teléfono con fuerza, como si quisiera aplastarlo. La pantalla, casi oscura, seguía marcando el mismo número,
Pero este permanecía inaccesible hasta que la batería se agotó. Isen se dio cuenta de que yo lo había bloqueado. Incapaz de contener su ira, estrelló el teléfono contra el suelo, haciéndolo añicos. Ignorando a la secretaria, que intentaba borrar las búsquedas recientes, le arrebató el teléfono y continuó marcando mi número 1, 2, 3 veces, sin éxito. Finalmente, me envió una andanada de mensajes. Lidia, ¿dónde estás ahora? El proyecto europeo siempre ha sido tu responsabilidad. ¿Qué está pasando? ¿Quieres matarme? Deja de jugar. Pase lo que pase, no aceptaré el divorcio. Vuelve a mi lado y encárgate de estos asuntos. Somos marido y mujer, destinados a estar juntos para siempre. ¿Lo has olvidado? Un mensaje tras otro no obtuvo respuesta. Isen ordenó a su subordinado que siguiera llamando, pero al volver a marcar, mi teléfono estaba apagado. La secretaria le mostró con sorna el botón rojo de llamada y dijo, «Jefe, la hermana Lidia ha apagado el teléfono». Tras decir eso, el rostro de Isen se ensombreció al instante, adquiriendo una expresión de profunda tristeza. Pero lo que era aún más grave era que, incluso en ese momento, la situación no era irreparable. Poco después, otra secretaria entró apresuradamente desde afuera y le dio malas noticias a Isen. Isen, malas noticias. La gerente Lidia publicó tu acuerdo de divorcio en Facebook. ¿Y qué?, preguntó Isen con el rostro lívido. Y también la publicación de la gerente Reena en Facebook ese mismo día, ver 7 años de viento y lluvia. Afortunadamente contigo. La voz de la secretaria se fue apagando hasta volverse inaudible, pero todos entendieron el significado. Fue entonces cuando Reena pareció despertar de un sueño, se acercó desde la esquina, tiró de la secretaria y, entre interrogatorio y reprimenda, le gritó, ¿qué dijiste, Lidia? ¿Esa zorra le permitió hacer esto? Como Reena había tenido el valor de ser la amante de alguien, sabía que, una vez descubierta, podría ser ahogada en la saliva de los mirones. Y mi publicación en Facebook fue prácticamente como desenmascarar a esta pareja adúltera. Así pues, mi decisión de desmantelar el proyecto Victoria, a ojos del mundo, no se vería como un acto despiadado, sino como una acción inteligente y vengativa. En cuanto terminó de hablar, Isen abofeteó a Reena. La bofetada fue fuerte, su rostro se hinchó al instante y cayó al suelo, sin poder creer que Isen realmente la hubiera golpeado. ¿Quién te autorizó a maldecirla? Lidia es mi esposa. ¿Qué pretendes? Isen recordó las incontables veces del pasado en que yo lo perdoné después de sentirme desanimada, y luego lamentó en su corazón haberme descuidado durante esos días. Pero él sentía que, pasara lo que pasara, yo aún lo amaba, así que juró en secreto que me perseguiría hasta encontrarme y reconquistar mi corazón otra vez. Él no quiso divorciarse de mí, y todo lo pasado fue solo un pequeño interludio en nuestras vidas. Tras irme al extranjero, me fue bien en la empresa GK. Mi hermano mayor me apreciaba y me incluyó en muchos proyectos. Además, cuando cambié de trabajo, llegué con una dote, así que otros ejecutivos que tenían quejas sobre mi renuncia no pudieron decir nada. Aquí, el esfuerzo laboral y los ingresos son proporcionales, y ya no tengo que hacer un trabajo de 50 millones por un salario de 5.000. Me sentí muy a gusto. Con tanto trabajo, los días se volvieron gratificantes y poco a poco fui olvidando los sucesos del pasado. Ya no guardaba rencor a Isen y Reena, o más bien estaba demasiado perezosa para preocuparme por ello. Pero no esperaba que esos días despreocupados duraran tan poco antes de ser interrumpidos por un invitado no deseado. Aquellos días se acercaban al otoño. Los sicómoros de la entrada de la empresa iban perdiendo hojas una tras otra. La figura alta, recta y sumamente familiar de Isen se alzaba al compás de la suave brisa europea. Su espalda, ya conocida, demostraba que había estado física y mentalmente agotado en los últimos meses, sin ganas de asearse. En general, tenía un aspecto demacrado y mucho mayor. No tenía ganas de enredarme con él, y mucho menos de hablar. Quería fingir que no lo conocía y escabullirme en silencio, pero lamentablemente fracasé. Al verme acercarme, Isen me agarró la mano de inmediato, mirándome con ojos suplicantes y pidiéndome que habláramos. Le solté la mano de un manotazo y dije con indiferencia, ¿de qué tenemos que hablar? 10 minutos, me suplicó Isen con cuidado. Lidia,
en mi vida jamás le he suplicado a nadie. Considéralo una súplica. Dame 10 minutos, ¿de acuerdo? Al ver su aspecto lastimero, no pude evitar enternecerme un poco. Luchamos juntos en China durante años, cerrando un trato tras otro, y él decía que nunca le había suplicado a nadie. ¡Qué irónico! Sí, los beneficios pasados de la empresa, un contrato tras otro, dependían totalmente de que yo encontrara contactos, brindara en mesas hasta que me doliera el estómago, y me quedara trabajando hasta tarde para hacer planes y cerrar tratos. Él nunca tuvo que pagar nada, así que ¿cómo iba a suplicarle a alguien? De repente sentí curiosidad por saber qué palabras hirientes podrían salir de su boca, incapaz de escupir marfil, así que dejé de intentar liberarme de su mano y busqué un café cercano, cronometrando con un cronómetro los próximos 10 minutos. Lidia, ¿dónde has estado durante este tiempo? Sabes que te he estado buscando durante tanto tiempo, repetía Isen, diciendo palabras dulces como antes, una tras otra. Cuando abandoné públicamente el barco en el caso Victoria, hasta un tonto sabría dónde estaba, y mucho menos él para demostrar su profundo afecto. Realmente hizo todo lo posible. Me burlé, levanté la mano para mirar el reloj y dije, si lo único que vas a decir son estas tonterías, creo que no necesitamos perder otros 8 minutos. Isen se quedó ahogado y casi sin palabras. Dijo con dificultad, Lidia, no hay necesidad de que seamos tan conflictivos. Realmente te busqué durante mucho tiempo. Te fuiste demasiado repentinamente. No estaba preparado. Las parejas discuten a la cabecera de la cama y se reconcilian a los pies. No te he hecho nada malo. ¿Por qué hacer las cosas tan absolutas e insistir en divorciarte de mí? Incluso si tienes que divorciarte, al menos tienes que darme una razón, ¿no? No creo que sea por culpa de Reena. ¿No fue solo una broma hace poco tiempo? Si no te gusta, la despediré cuando vuelva para que no la vuelvas a ver jamás. Bueno. ¿O se trata realmente de ese acuerdo europeo? Si es así, entonces yo. Después de tantos años de matrimonio, aún no me entendía. No quería seguir escuchando sus especulaciones y lo interrumpí directamente. Yendo al grano, Isen, ¿recuerdas lo que te dije el día de nuestra boda? Frunció el ceño y se esforzó por recordar durante un largo rato, pero fracasó. Como era de esperar, no debería haber esperado que recordara lo que dije aquel día. En efecto, solo era un mango, solo una broma. Estaba exagerando y no podía tomármela en serio. Pero Isen, la persona que me lastima puede ser cualquiera en este mundo excepto tú. Al verme en silencio durante un rato, pareció recordar algo y de repente se dio cuenta. No puedes enfadarte solo por ese vaso de zumo de mango. ¿Es necesario? Es solo un vaso de zumo de mango. Si no te lo bebes, no volveremos a hacer bromas así. Además, ese día vi que no eras alérgica. ¿O sí, Reena? ¿Te importa? Isen me rascó las cicatrices con desdén. Me quedé mirándolo fijamente durante un buen rato hasta que finalmente me desanimé. Me recosté en la silla y le dije con una voz que incluso yo creí tranquila, cuando era pequeña, mi padre me engañó y trajo a otra mujer a casa. Esa mujer me dio un mango. Los mangos no eran comunes entonces. Me pareció una novedad, así que me senté en el sofá a comérmelo. Mi madre llegó a casa, vio el mango en mi mano, no dijo nada y saltó del alféizar de la ventana. Isen abrió la boca, su expresión pasando de la sorpresa al silencio. Dijiste que era solo una broma. Para ti lo es, pero para mí no. Entonces, ¿puedo irme? Me levanté para irme. Isen sabía que si me dejaba ir esta vez, no habría más oportunidades entre nosotros, así que volvió a bloquearme el paso. Lo siento, Lidia. No sabía que me había equivocado antes. Perdóname, ¿sí? Me merezco morir. Pégame. Pégame. Me agarró la mano y se golpeó a sí mismo con ella una y otra vez. Furiosa por sus tirones, le di una bofetada sin dudarlo y le grité, ¿ya has armado suficiente lío? No te digo esto para que te disculpes, sino para decirte que lo nuestro se acabó. El mango es mi límite. Lo traspasaste por Reena, así que ya no hay ninguna posibilidad entre nosotros. ¿Entiendes?
Pero él parecía incapaz de comprenderlo y dijo con profunda tristeza, «Así que me odias tanto. Tanto como para quitarme victoria, llevar a la quiebra a la corporación Han que fundamos juntos y vengarte de mí, ¿verdad? Estás exagerando. Victoria era mi responsabilidad desde el principio. Recuperar lo que me pertenece es lo más natural. No me enredes más». Isen no podía escuchar mis palabras. Era como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo, murmurando, «Si no me importara que te llevaras Victoria, si no existiera Reena, y si no». Su voz se volvió repentinamente ronca. «¿Sabes lo que pasó ese día? ¿Volverías a mi lado?» «Donde hay tantos sí en el mundo», respondí. Me solté de su mano y dije con firmeza, «No». Tras decir eso, salí del café sin ver la expresión de la persona que estaba detrás de mí. Después de ese día, Isen siempre venía a la empresa a enredarme, reacio a volver a casa. Mi hermano mayor temía que volviera con él, lavándome el cerebro a diario, diciéndome que debía pensar en ese proyecto de 10.000 millones, que él no me quería de verdad, diciéndome que no comiera hierba y que me ayudaría a deshacerme de esa flor podrida. Por supuesto, sabía que mi hermano mayor lo hacía por mi bien, y la cooperación de Victoria entre las dos empresas ya había comenzado. Con más de la mitad del progreso, incluso siendo una novata que no sabía nada, no podía huir en ese momento. Le dije a mi hermano mayor, «Ten por seguro que no iré con él». Me miró con recelo. «No necesariamente. En aquel entonces lo ayudaste durante tantos años con un salario de 5.000. ¿Y si huyes?». Sonreí levemente y no respondí. El pasado es pasado. El presente es presente. Por suerte, Isen no era muy persistente. Me tuvo en vilo durante mucho tiempo, al ver que no cambiaba de opinión y sabiendo que algunas cosas no se pueden forzar, finalmente optó por regresar a casa abatido. Y Reena volvió a su lado el mismo día que él regresó. Quien se atrevió a ocupar mi puesto seguramente no sabía lo importante que yo era para la empresa. Pensaba que, incluso sin mí, Isen podría dirigirla. Seguía soñando con convertirse en la señora Han, anhelando casarse con alguien rico, así que en cuanto regresó corrió diligentemente a su lado. «Isen, no te entristezcas más por gente que no vale la pena. Incluso sin el proyecto que ella tiene en sus manos, podemos mantener la empresa a flote. No puedes relajarte. Mañana iremos a negociar la cooperación. Tienes que hacerle saber a esa mujer lo acertada que fue tu elección de mí». Isen estaba mareado por su inexplicable determinación y olvidó sus propias capacidades. Tras haber vivido a costa de otros durante tanto tiempo, realmente creía tener cierta habilidad y poder seguir siendo el mismo Isen. Pero olvidó que a los empresarios lo que más les importa es la credibilidad. No haber conseguido el proyecto Victoria ya era una desgracia. Que yo expusiera su infidelidad y a Reena como amante fue la gota que colmó el vaso, manchando su reputación y la de su empresa en el sector. ¿Quién se atrevería a colaborar con él? Al principio, Reena era muy entusiasta, trabajaba horas extras e investigaba planes mientras vigilaba en secreto mi desempeño en el extranjero. Pero a medida que mi trabajo prosperaba, sus celos se volvieron más desequilibrados. Finalmente, al tercer mes, cuando Han no pudo pagar los salarios y estaba haciendo malabares económicos, no pudo contenerse y explotó. ¿Acaso sabes dirigir una empresa? Si esto continúa, la empresa quebrará tarde o temprano. Entonces olvídate de ser la señora Isen, creo que tendré que mendigar en la calle contigo. De todos modos, Isen no entendía los términos técnicos que aparecían en el ordenador. Oír a Reena gritarle lo enfureció aún más. ¡Qué descaro el tuyo! ¿Dónde te comparas con Lidia? Antes ella nunca me dejaba preocuparme por asuntos tan triviales. Solo tenía que firmar y sellar los documentos. ¿Cuándo fue tan agotador? Se insultaron mutuamente sin mirarse a los ojos, pero la crisis de la empresa no terminaría con su pelea. Pronto, la empresa de Isen quebró y, para cubrir el déficit financiero, fueron desalojados por la fuerza por el tribunal de la villa donde él y yo habíamos vivido, ya que la casa iba a ser subastada. Pero incluso con la vida patas arriba, siguieron sin optar por trabajar con constancia y vivir dignamente. En cambio, para mantener su lujosa vida anterior, se dedicaron al juego y pronto dilapidaron todos sus bienes.
La última vez que supe de ellos fue cuando los arrestaron por robo y los condenaron a 6 años de prisión. Las noticias informaban del desenlace de estas dos figuras que alguna vez fueron prominentes. En cuanto a mí, el trabajo y la vida mejoraron día a día. 2 años después, gracias a mis destacadas habilidades comerciales en la empresa, liderando un equipo para cerrar varios casos de alta rentabilidad que parecían casi imposibles, la empresa me ascendió. Me nombraron presidenta ejecutiva de GM Group para la región de China. El día del nombramiento oficial, la empresa invitó a muchos medios de comunicación. Muchos eran los mismos que asistieron a la rueda de prensa de Eisen en aquel entonces. Estaban interesados en mi experiencia de estos años y me hicieron muchas preguntas que respondí una por una. El último periodista me hizo una pregunta que no tenía nada que ver con la rueda de prensa de hoy. Me dijo, señorita Lidia, ¿sabe que hoy su exmarido, el señor Eisen, entra oficialmente en prisión? Su repentino cambio de trabajo de entonces sigue siendo objeto de debate sin que se haya llegado a una conclusión. ¿Podría compartir con nosotros el amor y el odio que existe entre usted y el señor Eisen? Reflexioné un momento y sonreí. Agradezco todo lo vivido y deseo lo mejor para el futuro. Pero el pasado es pasado. Es hora de pasar página. El reportero no preguntó más. Creo que los asuntos del pasado terminan aquí. Sin duda seré muy feliz, cada vez más feliz.